Esta vez sí, Grecia cumplió con los plazos que se le establecían, aunque tampoco anduvo muy sobrado de tiempo. 2 horas antes de que se agotara el plazo, Alexis Tsipras envió a Bruselas su esperada propuesta. Esos que van a ver son los 2 documentos remitidos. El primero, una carta escrita en griego, donde se comunica que ya ha cerrado un paquete de reformas para que se pueda acoger a ese tercer rescate que han pedido. Como ven, el texto va debidamente firmado. Pero la sustancia está en el segundo documento, que especifica cuáles serán esas reformas y cuánto pretende ahorrar Grecia con ellas. Este está escrito en inglés, pero su envío provocó un cierto revuelo porque digamos que el gobierno de Tsipras olvidó firmarlo. Un detalle que algunos no creen que sea un asunto menor. Estos documentos tienen que ser aprobados ahora en el Parlamento griego y Alexis Tsipras no se fía ni de su propio partido. Por eso se ha reunido esta mañana con sus diputados, los diputados de Syriza, para convencerles de que hay que ceder, de que esa propuesta es la única salida posible. La prensa griega dice que Tsipras ha llegado a asegurar que no solo hay riesgo de salir del euro, sino de que se produzca una implosión en el país. La oferta significa ni más ni menos que una clara cesión de Alexis Tsipras a las exigencias de Bruselas, hasta el punto de que algunos dirigentes griegos que apoyaron a Tsipras en el referéndum del domingo hoy le reprochan que la nueva oferta sea peor que la que se votó ese día y que fue rechazada muy mayoritariamente por los griegos. Tsipras tiene un problema con Bruselas, pero también lo tiene en su propia casa. Vamos hasta Atenas. Ángel Carreira. Sí, Vicente, porque son varias las voces dentro de su propio gobierno, varios ministros que no han aclarado todavía qué van a hacer, qué van a votar a favor o en contra de este documento. Por eso el debate está siendo muy intenso en esta Cámara desde primera hora de la mañana. Ese texto enviado ayer a Bruselas está siendo analizado primero por los grupos políticos y en estos momentos por varias comisiones parlamentarias. La hora de la verdad llegará en apenas 2 horas, 2 horas y media, cuando se produzca la votación en el plenario del Parlamento. Alexis Tsipras se va a jugar en ese momento no solo su credibilidad, sino también la estabilidad de su propio gobierno. Por eso en esa reunión con su grupo de Syriza ha sido muy claro y les ha dicho literalmente: o firmamos todos o nos vamos todos. Las nuevas medidas, mucho más duras que antes del referéndum, tienen la llave para que Grecia reciba un tercer rescate y pueda seguir en el euro. Pero las hendiduras de esta llave tienen que encajar con las condiciones que demandan sus acreedores. Deben convencer a Bruselas, pero también a sus socios de gobierno y a la parte más radical de Syriza. Y eso es lo que ha tratado de hacer Tsipras esta mañana en una reunión a puerta cerrada. Somos optimistas para un buen acuerdo. Mi sensación es que vamos a tener un acuerdo. De lo que ha pasado en el interior solo han trascendido estas fotos en las que Tsipras parece tener el apoyo de los suyos y una frase en la que el primer ministro pide el apoyo, ya que una ruptura no solo supondría una salida del euro, sino el derrumbe total del país. Dice: a las 7 de esta tarde tendrán que defender las nuevas propuestas ante el Parlamento y convencer a la Cámara. Si todo transcurre según lo previsto, el gobierno heleno obtendría el apoyo de liberales, socialistas y conservadores. La propuesta se aprobaría. La única baza política que tiene Tsipras ahora es conseguir una quita. La canciller alemana no lo descarta. Ya he dicho que no me planteo una quita tradicional de la deuda griega. Algo que también plantea el ministro de Finanzas alemán. La sostenibilidad de la deuda no es factible sin una quita. Y ofrece como alternativa una reestructuración de la deuda. Las reformas que ha incluido Tsipras en su oferta suponen en la práctica traspasar sus líneas rojas, incluso aceptar recortes más duros de los que las instituciones europeas le habían planteado antes del referéndum. La primera de esas sesiones es la reforma del IVA, con los nuevos tipos que suponen una subida sobre todo para el sector hostelero y el turismo. Son estos los nuevos tipos. Abandona también su otro gran caballo de batalla, que eran las pensiones. Retrasa la edad de jubilación a los 67 años y limita las prejubilaciones. En defensa, acepta un recorte del gasto. También sube el impuesto de sociedades y anuncia privatizaciones como la de los puertos. En lo que Tsipras cede algo menos es, por ejemplo, en mantener para las islas más remotas la aplicación de la subida del IVA, que la reforma también de las pensiones se aplique en octubre y no antes, como pretende Bruselas, como le pedían los acreedores, y que los subsidios para las pensiones más bajas se eliminarán más adelante. Además, el recorte del gasto en defensa, muy importante en Grecia, es menor de los 400 millones que le exigían. Esa es una partida fundamental en clave interna, porque el Ministerio de Defensa está en manos de los socios ultraderechistas de Tsipras y Grecia es el país europeo que más porcentaje de su Producto Interior Bruto destina al ejército. Todo esto se analiza ya en Bruselas. ¿Qué se dice allí sobre la posibilidad de acuerdo, Guillermo Pascual?
Vicente, buenas tardes. Esa propuesta está ya siendo analizada de forma pormenorizada. Esta mañana incluso ha habido una teleconferencia entre los presidentes de las 4 instituciones, pero os podemos decir que este documento supone un cambio muy importante. Había mucho miedo en Bruselas a lo que pudieran enviar los griegos, que fuera más de lo mismo, y por eso anoche se respiró con alivio cuando se vio que esta propuesta tiene sustancia y que puede dar margen para un acuerdo. De hecho, nos cuentan que si realmente mañana los ministros, 5 meses después, llegaran a ese esperado acuerdo, podría llegar a suspenderse la cumbre de líderes europeos prevista para el domingo. Esta mañana un ministro del Euro usaba una metáfora, decía qué rápido la oruga se convierte en mariposa, y lo decía hablando del gobierno griego y cómo ha cambiado de postura en tan solo unos días. La carta llegó poco después de las 10 de la noche. Desde ese momento, las instituciones comienzan un trabajo contrarreloj para analizar cada detalle. El texto, de primeras, recibe buenas impresiones. El jefe del Eurogrupo lo califica como riguroso y apunta que se podría tomar una gran decisión mañana. Francia, uno de los socios que más ha cuidado a Alexis Tsipras, ha sido de los primeros en reaccionar, y no de forma menor. Lo hacía el propio presidente de la República y de forma muy clara. La propuesta es seria y creíble, y además la van a llevar al Parlamento, algo que muestra valentía. Desde Italia, Matteo Renzi, al que hemos escuchado muchas veces criticar tantas reuniones inservibles, hoy confía en un acuerdo. Optimismo que también mostraba su colega de Malta, que asegura que se trata de una buena base para discutir. Mañana sábado, el Eurogrupo, en la que posiblemente será la reunión más importante de su historia, decidirá si las concesiones de Tsipras son suficientes y pondrá encima de la mesa el posible alivio de la deuda griega. Si las cosas se torcieran, el domingo los jefes de gobierno asumirían las consecuencias. Se presentan 2 días decisivos. Quizá por eso el portavoz de la Comisión hoy se despedía de los periodistas con un happy busy weekend. Que tengáis un buen fin de semana de intenso trabajo. Mucho trabajo, sin duda. Con todo esto, la bolsa ha entrado en estado de euforia. Estamos en medio de un fuerte rally alcista por segundo día consecutivo gracias a la última propuesta presentada por Grecia. El principal índice de la bolsa española, el IBEX 35, sube más de un 3% y recupera los 11.000 puntos. Los países del euro también ven cómo mejora el mercado de deuda. La prima de riesgo española baja hasta los 123 puntos y la griega se mueve en torno a los 1.300 puntos, y esto significa un impresionante descenso de cerca de 500 puntos con respecto a la sesión anterior. Bueno, a todo esto, el gobierno español acaba de referirse a este plan presentado por Grecia, que ahora se debe analizar en Europa. Vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa. Pilar Ruiz Pérez, ¿qué ha dicho el ministro de Economía sobre este asunto? Sí, pues el ministro de Guindos habla de prudencia, dice que primero hay que revisar con atención esas propuestas que ha presentado Tsipras y también ver las consecuencias que todavía tiene en Grecia el corralito. En cualquier caso, el gobierno cree que Tsipras con esta propuesta vuelve a la casilla de salida de antes del referéndum. Abordados hoy en Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros muy amplio. Pero lo que a priori yo le puedo decir, y simplemente es una valoración muy preliminar, y eso es algo que todo el mundo coincide, es que parece que la propuesta que acaba de realizar, que realizó anoche el gobierno griego, lo que hace es volver a una casilla anterior a la celebración del referéndum.